Les agradecemos a los presidentes de los partidos que hayan venido a dar sus opiniones. El objeto del foro es ese, que haya diversidad de opiniones, no que haya un discurso monolítico ni de la oposición ni del partido del gobierno, sino contrastar esas ideas para encontrar los puntos de convergencia y poder construir la reforma. Respecto del financiamiento, yo creo que tenemos que aspirar a una política que no se centre en el dinero, y el ejemplo de esto es Morena. Morena ganó el año pasado sin dinero, haciendo elecciones austeras, porque se construyó un liderazgo y una propuesta. Los partidos políticos necesitamos hacer eso, necesitamos generar condiciones de propuestas y de liderazgo a la ciudadanía. Es lo que la ciudadanía quiere escuchar. La ciudadanía quiere que las propuestas de los partidos políticos sean realidad, y eso es lo que debemos aspirar. Yo creo que también hemos visto algunas campañas que han tenido mucho dinero y que no han ganado. Entonces yo no pondría o asociaría el dinero necesariamente al triunfo o debilitamiento de alguna fuerza política. Eso me queda muy claro. Pues se debe de hacer entonces, reducir el financiamiento de los partidos. Es una exigencia social, nosotros la impulsamos y la vamos a seguir impulsando, la vamos a dialogar con otras fuerzas para encontrar un equilibrio entre estas dos posiciones, porque la realidad es que la gente demanda que el financiamiento de los partidos políticos se reduzca, eso es indiscutible. También señala que podría ser nuevamente la apertura para capital de poderes tácitos o capital no debido para la campaña política. Escuché posiciones que decían lo que mencionas y también posiciones que se debía de abrir al financiamiento privado. Yo creo que hay que analizarlas. Si se abre el financiamiento privado, tendríamos que aumentar justamente los controles para evitar que se mezcle dinero que pudiera tener un origen ilícito en las campañas electorales, o generar las dependencias que mencionaba el líder del PT, Alberto Anaya, de que luego fuera un tema de cadena de favores por financiamiento de campañas. Esos mecanismos se tienen que controlar. Usted ha revisado las 120 iniciativas que se realizan aquí. De esas, ¿cuáles hablan sobre el tema de financiamiento y cuáles son las vías o las propuestas que hay? No sé, una fórmula de 70-30 o cuál sería. Hay dos iniciativas sobre el financiamiento que recuerdo ahorita. Una la presentó el diputado Mario Delgado y Tatiana Cloutier, y otra es de su servidor. En ambas proponemos la reducción a la mitad del financiamiento público. El tema de redistribución tendríamos que dialogarlo y platicarlo con las fuerzas políticas, la redistribución interna, para ver a qué acuerdo podemos llegar. Esas son las iniciativas que en el momento están sobre esa materia. ¿El 50% sería lo justo o tendría que haber menos participación? Mira, hay quien dice que es lo justo, y hay incluso quien han hablado que pudiera ser la meta, pero paulatina. Es decir, que fuéramos bajando, tal vez a través de transitorios, en un año un porcentaje, en otro año otro porcentaje, hasta llegar al 50%. Esas particularidades yo creo que son las que tenemos que construir en conjunto con la oposición, en un diálogo abierto. Yo la verdad es que me congratulo de que hayan venido todos los presidentes de los partidos a expresar sus posiciones en un ambiente de civilidad. Los ciudadanos quieren también esto, que haya civilidad en el debate de ideas. Que por cierto, ellos reflejan la postura muchas veces de los legisladores de las cámaras, y dijeron en la mañana que no van a apoyar la reforma político-electoral que hoy se está, o por lo menos la mayoría de las propuestas: desaparición de OPLES, reducir el Consejo o desaparecerlo, el Consejo General del INE, y las otras que usted conoce mejor que yo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que soy respetuoso de esa opinión, y yo me quedaría más con lo que dijeron de que están a favor de la austeridad, buscando los mecanismos que no socaven las instituciones. Yo en eso coincido. Nosotros nunca hemos buscado que a través de ejercer el mandato que la ciudadanía nos pidió sobre la austeridad, socavemos la legitimación o la certeza en las elecciones. Ningún partido quiere, nadie, que haya autoridades electorales ilegítimas o que haya dudas sobre las elecciones. Ninguno lo desea, y nosotros estamos por ese camino. Solo que tenemos que ponderar entre esa certeza, que no sea a costos exorbitantes. Y la democracia electoral ha venido subiendo paulatinamente a lo largo de los años, y nosotros consideramos que es un buen momento para hacer un alto en el camino y revisar si hay duplicidad de funciones, si hay estructuras traslapadas, si se pueden optimizar los procesos sin poner en riesgo las instituciones o los procesos electorales. Lo dicho por Lorenzo Córdoba señalaba: si se desaparecen los soples, forzosamente el INE tendría que tomar las funciones.
Eso significa mayor presupuesto para el INE, es decir, no se reduce en nada el presupuesto, tendría que duplicarse la cantidad de presupuesto para el INE y sobre todo contratar más gente precisamente por el INE para los estados, a ver, cuando haya concurrencias electorales. Ayer se lo mencioné justamente aquí en este foro al presidente Lorenzo Córdoba y yo coincido parcialmente, pero tenemos que hacer una distinción. Hay 2 años en los que no hay proceso electoral y 1 año en el que hay proceso electoral. El ahorro sustancial se va a dar en los años en los que no hay proceso electoral y me explico. El INE tiene 17,000 empleados, tiene sus oficinas centrales, tiene 32 oficinas estatales, tiene oficinas en 300 distritos en el país. En año en que no hay elección, el INE con esa estructura se puede hacer cargo de lo que sucede en los estados cuando no hay elección. ¿Qué sucede en los estados cuando no hay elección? Temas de educación cívica, temas de registro de partidos políticos locales, algunos ejercicios de democracia directa. Eso nosotros consideramos que sí lo puede hacer el INE. El reto está cuando hay elección concurrente. Cuando hay elección concurrente, el INE ya en este momento organiza o lleva a cabo tareas muy importantes respecto a las elecciones locales. ¿Y los presupuestos van a aumentar en año que hay elecciones? Sí, como siempre sucede. El presupuesto del INE de este año es de 10,000 millones, que no hay elecciones. El presupuesto del año pasado del INE fue de 17,000 millones. ¿Por qué se elevó el presupuesto el año pasado? Porque tienen que contratar capacitadores, gente del jurídico, tienen que imprimir boletas, tienen que hacer papelería, gastan más en las elecciones porque se da un gasto natural. Nosotros lo que pretendemos es que ese gasto se consolide en ese año, va a aumentar, pero va a aumentar como siempre aumenta. Oiga, la última pregunta pues, de mi parte. Dicen algunas personas que conocen, el hecho de que lo proponga Morena, el hecho de que Morena sea mayoría en la Cámara de Diputados, el hecho de que Morena tenga el poder ejecutivo de su lado, no significa que ya están los dados cargados hacia sí una reforma electoral como usted la propone. Yo me quedaría con el llamado que hizo el diputado Pablo Gómez, que he venido yo suscribiendo en todos los foros, y es que estamos buscando un consenso y justamente para eso hicimos estos foros. Necesitamos dialogar y justamente las reglas del juego son algo en el que todos o la mayoría debemos de estar de acuerdo. Yo eso lo suscribo y lo sostengo, y es lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia. Yo lo que detecté ahorita fueron puntos de coincidencia. El tema está en los cómo. Cómo lograr o cómo llegar a esos puntos de coincidencia, y es ahí donde nos vamos a sentar los diputados con los partidos políticos a trazar rutas en estos meses que vienen. Garantía de que no será una imposición de Morena. ¿Mande? Garantía de que no será una imposición de Morena. No. De ninguna manera. No, sí. No, sí. No, de sí, ninguna no manera. No será una imposición de Morena de ninguna manera. Sí.